fórmula empírica y fórmula molecular. Entonces, empecemos con la fórmula empírica. La fórmula empírica tiene estas características. Es la fórmula más simple, o sea, estamos hablando de una fórmula química, ¿no? Es la fórmula más simple. Determina la razón o proporción más sencilla que existe entre los átomos de los diferentes elementos que conforman un compuesto, ¿no? Vas a tener compuestos y esos compuestos, como ustedes saben, está formado por elementos. Entonces, ¿cómo se relacionan esos elementos? ¿Cuánto hay de cada elemento? ¿No? Eso nos dice la fórmula empírica, pero es la fórmula más simple. Y hay que tener en cuenta que esta fórmula empírica no necesariamente corresponde a la fórmula real del compuesto. Puede ser y no puede ser, depende. Vamos a ver cómo más adelante, ¿ya? Para entender mejor esto, vamos a ver un ejercicio de fórmula empírica que nos dice lo siguiente. Mediante un análisis químico, se determinó que un compuesto contiene 26.67% de carbono, 2.22% de hidrógeno y 71.11% de oxígeno. Determine su fórmula empírica. Entonces, tenemos un compuesto. Este compuesto tiene los siguientes elementos, como nos indica el enunciado. Tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Entonces, este compuesto, ¿en qué proporción, en qué porcentaje en masa están estos elementos en el compuesto? Nos dice que de carbono tenemos 26.67% de carbono, 2.22% de hidrógeno y 71.11% de oxígeno. O sea, el 100% de nuestro compuesto va a estar distribuido de esta forma, ¿no? Entonces, va a tener 26.67% de carbono, 2.22% de hidrógeno y 71.11% de oxígeno, ¿verdad? Entonces, la suma nos tiene que dar el 100%. O sea, del 100% que es nuestro compuesto en masa, tiene esa composición, también se llama composición en centesimal, también puede ser composición en masa. Ahora, para determinar su fórmula empírica, a partir de esta composición en masa que presenta el compuesto, se va a realizar la siguiente tabla. En esa tabla vamos a llenar ciertos valores. A continuación tenemos ahí la tablita. Nos hacemos una tabla en donde en la primera columna ponemos los elementos que conforman nuestro compuesto. Entonces, nuestro compuesto en este caso nos dice que tiene los elementos carbono, como estamos viendo acá, hidrógeno, aquí está carbono, hidrógeno y oxígeno. Esos son los elementos que conforman nuestro compuesto. En la siguiente columna ponemos su porcentaje en masa de cada elemento que conforma el compuesto. Nos dice el enunciado que tiene de carbono 26.67%, ¿no? Entonces, la siguiente columna, el porcentaje en masa. De carbono, 26.67%. El otro elemento es 2.22% de hidrógeno. Entonces, de hidrógeno tenemos 2.22%. Y finalmente, tenemos 71.11% de oxígeno. Entonces, de oxígeno, 71.11%. Entonces, esta segunda columna se coloca el porcentaje en masa de cada elemento que conforma nuestro compuesto. En la tercera columna ponemos o introducimos los datos de peso atómico de cada elemento. El peso atómico del carbono es 12, ¿no? El peso atómico del hidrógeno es 1 y el peso atómico del oxígeno es 16. Estos valores de peso atómico lo podemos encontrar en la tabla periódica y en los ejercicios y en el examen que van a dar, este peso atómico les van a dar, ¿no?, de cada elemento, ¿no? En el ejercicio del examen les va a decir peso atómico de carbono, tantos, ¿no? Peso atómico de hidrógeno, tantos, peso atómico del oxígeno, tantos. Entonces, simplemente introducimos los valores en esta tercera columna. A continuación, calculamos los átomos gramos. ¿Cómo se calcula esos átomos gramos? Estos átomos gramos va a ser igual a la masa, ¿no?, a los átomos gramos de cada elemento. Los átomos gramos de cada elemento, ¿qué es igual? La masa del elemento dividido entre su peso atómico de ese elemento. Es decir, vamos a dividir, por ejemplo, para los átomos gramos del carbono, dividimos su masa, que es 26.67, entre su peso atómico, que es 12, ¿no?, como estamos viendo acá. 26.67 dividido entre 12, eso representa los átomos gramos, y eso va a ser igual, haciendo este cálculo, a 2.2225. Les recomiendo que trabajen
con al menos 4 decimales cuando calculen estos átomos gramos. No van a trabajar con 2 decimales ni con 1, porque después tienen que encontrar unos números enteros que no van a tender a ser enteros si se utilizan pocos decimales. Entonces, por lo menos con 4 decimales tienen que trabajar. Entonces, acá tenemos 26.67 entre 12, 2.2225. Ahora, para el hidrógeno, dividimos su peso, su masa, ¿no? Masa entre el peso atómico para encontrar estos átomos gramos para el hidrógeno. 2.22 dividido entre 1 nos va a dar 2.22. ¿No? Después, para el oxígeno, dividimos la masa, ¿no?, entre su peso atómico. 71.11 dividido entre 16. Eso, si hacen el cálculo, nos va a dar 4.44. Entonces, de esa manera se obtienen estos átomos gramos en esta columna, dividiendo, vuelvo a reiterar, la masa entre el peso atómico de cada elemento. Esta masa, por ejemplo, para el carbono se ha hecho así, ¿no? Masa entre peso atómico. Para el hidrógeno, masa entre peso atómico. Y para el oxígeno, masa entre peso atómico. Muy bien, tenemos ahora los átomos gramos. De estos átomos gramos, vemos cuál tiene el menor valor. ¿No? ¿Cuál es el menor valor? Para el carbono tenemos 2.2225, para el hidrógeno 2.22 y para el oxígeno 4.4444, esos átomos gramos. ¿Cuál es el menor? Entonces, el menor es 2.22, ¿no? El menor valor. ¿Ya? O sea, también puede ser este otro 2.2225, cualquiera de los dos, son parecidos. Entonces, tomamos el menor valor, y todos estos otros valores los dividimos entre este valor. Es decir, 2.2225 entre 2.22. ¿Cuánto nos da? Nos va a tender a 1, ¿no?, esta relación de átomos gramos. Después, 2.22 entre 2.22 nos va a dar 1. Y finalmente, 4.44 entre 2.22. ¿No? De esa manera se obtiene esta relación de átomos gramos. O sea, estos átomos gramos, ¿cómo se han obtenido? Para que quede un poquito más, ¿no? Esto se ha obtenido dividiendo este valor de acá, 2.2225, ¿no? 2225, dividido entre el valor mínimo de estos valores de aquí de átomos gramos, que es 2.22. 2.22. Lo mismo que este otro, ¿no? Esto igual se ha obtenido de la misma manera. 2.22 entre 2.22 nos va a dar 1. ¿Listo? 2.22 entre 2.22. Dividido entre 2.22. 2.22. Y el último se hace de la misma manera. Tenemos los átomos gramos, que es 4.44, 4.444, 44, 44, por 4, dividido entre 2.22. De esa manera se obtiene. ¿Ya? Con esto espero que esté más claro de dónde sale este valor de 1, 1, 2. Entonces, de esa manera se obtiene. Entonces, tenemos la relación de átomos gramos. Esta relación de átomos gramos va a ser 1. O sea, quiere decir que de carbono tenemos un átomo gramo, de hidrógeno tenemos un átomo gramo y de oxígeno tenemos dos átomos gramos. Entonces, mi compuesto, la fórmula empírica de mi compuesto va a estar formado por un carbono, por un hidrógeno y por 2 oxígenos. Entonces, eso lo ponemos en una fórmula. Tenemos un carbono en subíndice 1, que se sobreentiende que está aquí un 1, hidrógeno 1, ¿no? Aquí tenemos carbono 1, hidrógeno 1, y oxígeno subíndice 2. ¿No? Entonces, esta es la fórmula empírica, ¿no? Esta es la fórmula empírica. De esa manera se determina la fórmula empírica.